que piensan. Bueno, son las 8:34. Para que se hagan una idea de lo que decía antes de la pausa, y contando un poco de cómo funciona internamente la dinámica de los medios de comunicación. Una herramienta súper importante para nuestro trabajo es lo que se llama la pauta, ¿no? Que es un correo que proviene de una agencia, que llega bien tarde en la noche del día anterior con todas las actividades que van a haber al día siguiente. Bueno, en febrero había días en que estaba súper flaquita esa pauta, llegaba re poco y había que ponerse de acuerdo y a veces ser creativos incluso para ver qué era lo que había que cubrir. Con esto no estoy diciendo que febrero no fue intenso, porque sí lo fue, pero la pauta hoy día, lunes 6 de marzo, es interminable. O sea, yo me demoré bien temprano en la mañana, creo que más de media hora en leerla completa, así es que imagínense, hay pautas de prácticamente todos los ministros, así que esto del superlunes que dicen algunos medios, por lo menos en lo que tiene que ver con el retorno pleno de la política, es real. Tenemos frente en el Parlamento, en el proceso constituyente, en la moneda, en educación, bueno, en fin. Muy bien lo sabe Montserrat Rolano, la conductora de este espacio. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, pues después de esa explicación bien interna, la verdad, hay algunos que no saben ni siquiera qué son las pautas, pero Sí, bueno. aprovechamos de contar. Sí, son las actividades de prensa, ¿no? Nosotros a veces se nos olvida el lenguaje ahí que es muy interno, más que específico, es muy interno de los periodistas. Pero todo bien. Qué bueno, vamos a saludar a nuestros panelistas. Aquí les veo. A nuestras panelistas, en primer lugar a Sofía Brito. Sofía, bienvenida. Gracias por estar acá. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con Pamela y con ustedes nuevamente. Sí, pues Pamela Figueroa, bienvenida. Gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. Un gusto también estar aquí esta mañana en Radio Universidad de Chile con Sofía y con ustedes ahí en la conducción, como siempre. Sí, bueno, a propósito de los periodistas, está esta tendencia de poner calificativos bien grandilocuentes, como el superlunes, por ejemplo. Porque además la semana pasada ya tuvimos muchos niños que entraron a clase, sí. De hecho mi hija entró el viernes, ahí fueron como bien parcelados. Pero bueno, es una semana que se prevé efectivamente bien intensa en lo político también. Hoy día empieza formalmente ya este proceso constituyente 2.0. Está la reunión por las ISAPRES, donde el gobierno va a hacer una suerte de bajada a los parlamentarios, que además hubo hartas críticas la semana pasada, que se enteraron por la prensa del tema de los expertos. Bueno, y está este famoso cambio de gabinete inminente, que se dice que debiera ser esta semana, que sería lo lógico, ¿no? Porque el sábado va a haber un consejo de gabinete. Sería absurdo que ese consejo de gabinete no incorporara a los nuevos ministros en caso de que esto ocurra, porque además siempre cuando hay un cambio de gabinete, las horas posteriores se realiza un consejo con los nuevos ministros y ministras. Y quiero detenerme en ese tema para comenzar ya las conversaciones con nuestras invitadas, porque bueno, hay dos posiciones respecto de este nuevo cambio, de este cambio de gabinete, que sería el segundo, en rigor, el primero fue en septiembre, porque hay quienes dicen, bueno, el gobierno está aumentando en su valoración ciudadana. Hoy día viene una encuesta académica, la semana pasada fue la encuesta Criteria. Yo creo que no alcanza para una tendencia, pero sí se ve algo que no ocurría en los meses anteriores. Por lo tanto, hay quienes dicen, bueno, si el gobierno está repuntando, ¿para qué hacer una modificación? Por otro lado, está esto que también se señala, que los equipos también deben afianzarse para poder trabajar. Hace poco fue el último cambio de gabinete. Hay quienes dicen no es necesario, la verdad, o no es urgente. Y por otro lado, las elecciones de mayo, hay una probabilidad cierta de que al gobierno o al oficialismo le vaya mal o muy mal. Y en ese caso van a exigir un nuevo cambio de gabinete, por lo tanto, ¿qué pasaría en ese caso? Y por otro lado, el tema ya está tan instalado, todos los días vienen artículos en la prensa, que bueno, los ministros me imagino que están ahí todos dudosos si es que siguen o no, si van a participar o no este sábado del Consejo de Gabinete. Por lo tanto, con esa incertidumbre es difícil
poder trabajar. Bueno, les quiero plantear, ¿no? ¿Cómo ven este escenario en general respecto de los ministros? Se habla que hay algunos que tienen muy bajo conocimiento. Yo me pregunto también eso, ¿hasta qué punto es culpa de los ministros? Hay otros factores también ahí. Pamela, ¿cómo lo ves? Ya, bueno, sin duda estamos como en un escenario con muchos eventos políticos, ¿no es cierto?, que están marcando no solamente lo que está pasando coyunturalmente, sino lo que va a pasar hacia futuro. ¿Ya? Me voy a centrar en el Consejo de Gabinete o en el posible cambio del gabinete, pero no podemos como eludir que eso se da en un contexto bien importante, ¿no es cierto?, que es el inicio del proceso constituyente, todo un escenario económico y social que tiene ciertas características específicas. Pero en relación al cambio de gabinete, yo creo que eso da cuenta de que va a ser el primer año de gobierno, ¿no es cierto? Un primer año que ha sido bastante difícil y complejo para el presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto? Porque el presidente gana una elección bastante holgado, pero no logra tener mayoría en el Congreso. Eso es algo que ya se venía dando, ¿no es cierto?, en Chile, por el diseño institucional que tenemos como país, que es muy difícil por la fragmentación del sistema de partidos que los presidentes logren tener mayorías en el Congreso, y también por cómo se elige el Congreso, y eso redunda en una alta complejidad para implementar un programa de gobierno. A eso se sumó, ¿no es cierto?, la derrota del proceso constituyente, y el presidente Gabriel Boric, luego de ese plebiscito de septiembre, hace una reconfiguración, no solamente de su gabinete, sino que hace una reconfiguración de su alianza política, que en ese momento se vio como algo muy coyuntural, pero que yo creo que al pasar de los meses, eso ha tenido ha tomado un camino que ya sobrepasa lo coyuntural. Y yo creo que se ve, ¿no es cierto?, que la alianza con los partidos progresistas de la centroizquierda, desde, ¿no es cierto?, los partidos que inicialmente apoyaron al presidente Gabriel Boric, no solamente ha sido relevante, sino que ha sido sustantiva para sostener el gobierno. Y eso se ha visto en el perfil, ¿no es cierto?, de las personas que ingresaron en ese cambio de gabinete. Lo voy a ejemplificar en la ministra del Interior, Carolina Toá, que probablemente es la figura más importante, porque eso ha sido muy relevante y ha dado un giro, y también en la relación del Frente Amplio, de los partidos que apoyan inicialmente al presidente Boric, con el Partido Socialista, ¿no es cierto? Y el Partido Socialista además se transforma en un partido eje, probablemente el partido que está más sólido y más institucionalizado, no solamente en el gobierno, sino que yo creo que a nivel nacional, ¿no es cierto? Es como el partido eje de las decisiones que se están tomando. Y en eso, ¿no es cierto?, también se vio lo que fue la definición de las listas para el Consejo Constitucional que se va a elegir en mayo, donde también hay una opción, ¿no es cierto?, de ir en 2 listas, y eso reconfigura también, ¿no es cierto?, las coaliciones políticas. Entonces, creo que todo ese escenario es la antesala de las decisiones que tiene que tomar el presidente Boric. También recordemos que hubo un punto muy importante con lo que se ha denominado el caso indultos, donde el presidente de la República incluso, ¿no es cierto?, le pide la renuncia a su jefe de gabinete. Y ahí hay varias decisiones que son más políticas estratégicas. Y yo creo que las señales que ha ido dando el presidente Boric es enfocarse en los próximos 3 años, en avanzar en su programa de gobierno en algunas materias. Y para eso requiere ampliar su base política, social, política legislativa, política electoral. Yo creo que son esas como 3 dimensiones, porque no solamente vienen las elecciones del Consejo Constituyente este año, el próximo año vamos a tener elecciones también de gobiernos locales. Entonces hay una decisión mucho más de fondo, y este cambio de gabinete probablemente va a ir en esa línea. Y por eso el presidente, yo creo que a pesar de que los partidos tuvieron opiniones disímiles,
de cuándo era el momento adecuado para hacer el cambio de gabinete. El presidente de la República toma su atribución, que ha sido como tradicional, histórica de los presidentes de Chile, de conformar su gabinete en el momento y en la forma que le parezca pertinente. Entonces yo creo que por eso es tan relevante. Esta es una semana que no va a ser menor el cambio de gabinete esta semana, porque hoy día, con la constitución de la comisión experta y de los árbitros del proceso constituyente, ya se van a ir marcando como ciertos pasos políticos. Tienen que elegir sus mesas directivas. Entonces, lo que el presidente defina en los próximos días también va a ser importante, no necesariamente porque el gobierno se pueda involucrar de alguna manera en el proceso constituyente, sino porque el gobierno da el contexto para el proceso constituyente. O sea, necesitamos tener un diálogo político, construir ciertos consensos, que la ciudadanía esté un poco más tranquila en términos económicos, en términos de seguridad, para que el proceso constituyente se dé en mejores condiciones. Sí, estamos dando por sentado que el cambio de gabinete va, a la luz de lo Bueno, que nadie hemos lo ha conversado. desmentido tampoco, ni el No. propio presidente, porque si no lo fuera a hacer, por último decir, de aquí a No, mayo no voy a sí. tomar ninguna No, sí, decisión. sí, no lo digo como una crítica, lo digo como una constatación, ¿no? De que tenemos ese elemento como que lo damos por sentado encima de la mesa. Y, y claro, lo que plantea Pamela es súper interesante en el sentido de cuáles son los desafíos que tiene el gobierno de aquí en adelante, de cómo se debe proyectar estratégicamente. Yo simplemente, a modo de matiz, Pamela, o como de hacer una suerte de giro en torno a tu argumento, y le doy la palabra a Sofía y por supuesto después a ti de nuevo, que hay un matiz entre lo que tú decías, ¿no? Que era ampliar la base de apoyo de la coalición, y lo que algunos están planteando, que es cambiar la hegemonía del gobierno, ¿no? Cambiar el eje hegemónico del gobierno. Ahí hay una diferencia, y también, bueno, no puedo dejar de preguntarme, más allá de que todos los fenómenos políticos que se han descrito son reales, ¿cómo es que se construye este clima según el cual el cambio de gabinete tiene que ser inminente, ¿no? Porque la última crisis severa que yo recuerdo del gobierno, entre medio siempre hay tropiezos, ¿no? Pero fue el que mencionaba Pamela a propósito de los indultos, que esto fue en la primera quincena de enero. Y entre medio, el gobierno no ha tenido ninguna crisis seria, ha subido en las encuestas, más allá de algunas bravatas, por lo menos da la impresión de que salió airoso del tema de los incendios. Pero claro, cuando uno mira las encuestas, a propósito de lo que mencionaba Monse, dice, los dos ministros peor evaluados son Jackson y Urrejola. Bueno, difícil que sea de otra manera si hay algunos medios de comunicación que escriben todos los días contra Jackson y Urrejola. Pues entonces, también ahí la pregunta de cómo llegamos a compartir ciertas realidades es una pregunta que yo al menos enuncio, aunque no necesariamente, Sofía, te tienes que hacer cargo de eso. Yo lo menciono nomás como tirando algunas ideas para tu análisis. No, yo justamente estaba pensando en ese punto, ¿no? O sea, pensando en cómo se configura esa necesidad de un cambio de gabinete tan, o sea, en tiempos que en realidad uno dice, bueno, quizás no era tan necesario. O sea, ¿qué pasa ahí con justamente la pauta de los medios de comunicación? ¿Cómo se construye un poco la lógica política actual, en la cual pareciera que tenemos un tablero y se van moviendo los hilos según cómo quiera la editorial del Mercurio, cómo quiera la Tercera? Y bueno, de hecho, hay un reportaje de la Tercera de hace unas semanas atrás que dicen, bueno, así nos metimos más o menos a la convención, ¿no? O sea, esta fue los problemas que hubieron en la convención y cómo nosotros fuimos ideando este relato para poder generar digamos, una ofensiva contra ese proceso político. Entonces, en esta línea creo que, bueno, pasa lo de Urrejola, que también es como un bochorno de verano, en el cual evidentemente, en realidad, uno podría haber dicho en términos de relato, también se salió bien, porque las relaciones con Argentina fue como, bueno, son problemas que pasan, cosas que no son tan terribles, pero los medios de comunicación siguen con ese relato, lo mismo que con Jackson, que uno puede decir, bueno, quizás hay cuestiones en el pasado y ciertos dichos que también son complejos, pero que en realidad en la práctica, ahora mismo, en este momento político, la verdad es que lo que correspondería sería un momento de mayor consolidación de este gabinete que tiene que enfrentar un proceso constituyente y un segundo año de gobierno que ya no es el año de instalación, y con este eslogan publicitario que se ha instalado también por parte del gobierno, que es como vamos a retomar la promesa, ¿no?
Entonces, ¿qué tanto se puede retomar la promesa o qué parte de esa promesa del presidente Boric y su candidatura se va a retomar con estos cambios de gabinete que sabemos, o es muy probable, van a ir más en la línea de fortalecer las filas del socialismo democrático? Y ahí, claro, ¿qué es lo que se consolida o qué nueva coalición política se va a consolidar una vez que ya evidentemente no existe Apruebo Dignidad propiamente tal? O sea, con esta nueva alianza para las constituyentes eso se cae, obviamente, y los mismos significantes de Apruebo y Dignidad son palabras prohibidas en este momento que no pueden tocarse. Entonces, ¿cuál es el movimiento que está ocurriendo, ¿no? O sea, ¿cuál es esa lectura también, y en el contexto también de lo que tú decías, Patricio, en tu columna, con respecto a los 50 años? ¿Qué lectura vamos a tener de estos 50 años y qué lectura vamos a tener de estos 30 años, ¿no? Porque sabemos que hay obviamente una revaloración de esos 30 años en este último periodo después de la derrota del proceso constituyente, pero a mí me pareciera que la inercia nos está llevando un poco como, bueno, así se hacen las cosas, es la única forma de hacer la política y así es, nada más, ¿no? Como una especie como de ansiedad de no saber muy bien para dónde va la micro. Y ahí yo creo que es importante detenerse, ¿no? Que ojalá este proceso constituyente nos sirva como, a lo mejor, como no estando tan dentro de la institucionalidad o solamente los partidos como está la institucionalidad y los movimientos sociales que quedan fuera, poder hacer una reflexión mayor sobre la urgencia de futuro que tenemos, más allá de los marcos en los cuales nos estamos moviendo, porque sabemos que no han dado resultados. Ese es el problema, ¿no? O sea, el problema de los 30 años no es la gente que estaba ahí, ¿no? No es necesariamente la figura de Carolina Toá, no es necesariamente Michelle Bachelet o Ricardo Lagos. El problema es cuál es el proyecto país que significaron esos 30 años y si ese proyecto país realmente tiene vigencia actualmente o no. Sí, bueno, a propósito, Pamela, de lo mismo que preguntaba Patricio, lo que dice Sofía, respecto de este giro, de este cambio en la hegemonía, surge la duda respecto del programa, de cuánto del programa efectivamente se va a poder cumplir, a propósito también de esta frase de la ministra Toá de actualizar la promesa que se le hizo a la ciudadanía. Hay quienes plantean que el gobierno debiera quedarse con las 2 o 3 reformas ya que están en el Congreso, la tributaria, la previsional, quizás agregar la tercera de salud, que se debería presentar ya este año. Que las tres son bastante inciertas por lo demás. Sí, bueno, por esa correlación de fuerzas. Es muy probable que salgan bien distintas de Sí. cómo entraron, si es que son aprobadas. Bueno, eso es un debate que viene también en los próximos días. Pero hay quienes plantean eso, ¿no? Que el gobierno debiera ser menos ambicioso respecto de su programa, y hay otras posiciones más ligadas a Apruebo Dignidad que dicen que debiera igual cumplirse con el plan original. Hay un montón de cuestiones bien importantes. Lo mencionábamos la semana pasada, lo que anunció la ministra Jara respecto de la negociación ramal. Hay compromisos respecto al sistema mediático. O sea, me refiero a cuestiones que tocan intereses grandes. Ahí, Pamela, ¿cómo lo ves respecto de esta promesa que con el programa de gobierno? Sabemos que los programas en general no se cumplen a cabalidad. De hecho, es un porcentaje menor, digamos, lo que se cumple. Pero en este caso, claro, hay muchas expectativas y hay quienes sostienen, también tomando en cuenta la experiencia de la nueva mayoría, de que se debiera seguir adelante, obviamente con gradualidad, con responsabilidad, pero que se debiera cumplir con el programa. ¿Cómo ves ese escenario? Sí, bueno, yo creo que es uno de los puntos clave de las decisiones de la centroizquierda en general en los próximos semanas o meses. Eso se ha ido construyendo, yo creo, después del plebiscito, como pensar cuáles van a ser esas prioridades y cómo un gobierno como el del presidente Gabriel Boric quiere terminar su mandato. O sea, porque yo creo que también pasa que nosotros en Chile tenemos gobiernos muy breves, ¿ya? Son 4 años sin reelección. Por tanto, el diseño programático que tú haces, ¿no es cierto?, tiene que ajustarse a esos plazos. Y eso es difícil porque en el fondo son 3 presupuestos efectivos, ¿no es cierto? El primer presupuesto anual que recibió el presidente Gabriel Boric fue aprobado en el gobierno anterior, ¿no es cierto? Entonces él hace su primer año de gobierno, eso le pasa a todos los presidentes, con un presupuesto aprobado el gobierno anterior. Y ahora ¿no es cierto?, el primer año de ejecución de un presupuesto ya armado por el actual gobierno, y después le quedan 2 años. Entonces,
yo creo que acá es bien importante considerar eso, digamos, de ¿por qué? Porque finalmente uno tiene que compatibilizar como gobierno su programa de gobierno con el contexto y la realidad de lo que puede ejercer o no. Porque hay muchos estudios que muestran que una de las principales como razones de la desconfianza de la ciudadanía frente a las élites, a los gobiernos, es que no se cumple lo que se promete, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de prometer cualquier cosa que enganche con la ciudadanía, sino que también esa promesa que se transforma en el programa de gobierno se instale, ¿no es cierto?, en políticas públicas, en legislación. Y ahí los gobiernos pueden hacer dos cosas, y nosotros en Chile hemos experimentado estos dos tipos de gobierno. Hay gobiernos que son de administración, ¿no es cierto?, que administran desde el Ejecutivo ciertas políticas, incrementan algunas cosas, y están los gobiernos reformistas, ¿no es cierto?, los que quieren hacer cambios sustantivos. El ejemplo más claro nosotros tuvimos es el segundo mandato de Michelle Bachelet, que ella se propuso un gobierno de reforma, ¿no es cierto? Pero para hacer gobiernos de reformas tú requieres el Congreso, porque la reforma, los gobiernos de reforma siempre implican reforma legislativa, ¿ya? Cambio de ley y hoy día, ¿no es cierto?, un cambio constitucional, que es un poco lo que está demandando la sociedad chilena y lo que la centroizquierda también ha propuesto durante la última década, por lo menos. Entonces ahora estamos en un tercer intento de cambio constitucional, el que hizo la presidenta Bachelet, la Convención Constitucional, ahora estamos en uno que tiene otras características, ¿ya? Los dos anteriores fallaron, fueron fallidos. Estamos en el tercero con otras características. Entonces me parece que la responsabilidad que tiene el presidente Gabriel Boric y el gobierno es alta, porque tiene que tomar una decisión que va a impactar no solamente en cómo ejecuta su programa de gobierno, sino en cómo se configura la centroizquierda, la propuesta que hace la centroizquierda de la sociedad chilena y cómo eso puede ser mostrar, ¿no es cierto?, ciertos logros efectivos para que la ciudadanía confíe en ese camino, porque eso también se juega, no solamente se trata de decir esto es lo que queremos hacer y después decir, oye, no lo pudimos hacer por razón A, B y C, porque eso no se traspasa tan directamente a la ciudadanía. Lo que la ciudadanía quiere ver es que sus problemas, ¿ya?, se van solucionando con esas políticas públicas. Y ahí hay urgencia muy importante en el caso de Chile, fundamentalmente, bueno, uno, yo creo el tema de la desigualdad, que es creo que el principal problema que tenemos como país. O sea, no podemos sostener una democracia, un futuro desarrollo con los niveles de desigualdad que tenemos. Y, en segundo lugar, el tema de la seguridad. A veces tendemos a decir que la seguridad es lo más importante, pero yo creo que también los problemas de seguridad que tenemos se asocian a problemas de desigualdad que son más estructurales. Entonces, por eso creo que es importante como el equilibrio que tiene que lograr el gobierno en los próximos meses. Se ha hablado mucho de que es un tema de gestión, que es un tema... Y yo no creo que sea solo eso, porque un gobierno... o sea, la gestión se da por sentada, ¿no es cierto? O sea, en el fondo tú tienes la estructura del Estado, tienes los recursos del Estado, entonces es una definición más política, ¿ya?, que las personas que asuman estos cargos de responsabilidad tengan capacidad de llevar adelante esas prioridades políticas. Entonces, creo que eso es lo que se va a definir en estos días y hay ciertas cosas que yo creo que se han ido logrando. Yo creo que sí, el gobierno ha puesto un énfasis bien importante en temas de mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no es cierto? Yo creo que uno de los grandes logros del 2022 fue el aumento del sueldo mínimo y empezar algunas reformas, pero no se van a poder abordar todas las reformas. Y ahí va a estar, en el fondo, la definición política, es decir, con cuál nos vamos estos años y dónde ponemos los énfasis. Y bueno, también si se aprueba un nuevo texto constitucional con las características que eso pueda tener, eso va a significar también en los siguientes 2 años el comienzo de la implementación de un nuevo texto constitucional. Bueno, vamos a ir a un breve alto y a la vuelta vamos a seguir la conversación con Montserrat, con Pamela, con Sofía, porque tenemos aquí una gran cantidad de temas encima de la mesa que proponerles. De hecho, durante la pausa voy a darle una vuelta para ver por dónde seguimos. Así que vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información,
la crítica que también se ha hecho respecto de esta entidad que se instala hoy del Comité de Expertos. Es la poca representatividad que tiene. Son la mayoría abogados provenientes de Santiago, no hay representación de pueblos originarios. Lo único quizá ahí es el tema de la paridad, y es esa entidad la que va a redactar este anteproyecto, ¿no? ¿Cómo ves eso, Pamela, con este desinterés que hay también por parte de la ciudadanía? Esto como medio desabrido que hay en torno al proceso 2.0. Esa es una buena palabra, ¿eh? Sí. Sí, bueno, a ver, yo no lo leo como desinterés, yo lo leo como desconfianza, ¿ya? Porque la mayoría de los estudios que uno ha podido seguir, yo vengo siguiendo el proceso constituyente hace muchos años, y lo que fundamentalmente hay es desconfianza, por lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Al final la confianza tiene que ver todos confiamos cuando sabemos que quienes dicen que van a hacer algo lo hacen, y más o menos dentro del espacio del diálogo que se puede dar. Entonces ese interés más bien es desconfianza, la ciudadanía dice, ya, ok, participamos, hemos estado en muchos espacios y eso no ha dado un resultado esperado, ¿ya? Y por tanto yo más que ese interés lo veo como desconfianza, y por tanto el desafío acá es reconstruir esa confianza. O sea, yo creo que ese es uno de los principales desafíos que tienen las élites en general, para poder como volver a institucionalizar la política. También hay desconfianza en los movimientos sociales, y no es solo en los partidos, ¿ya? O sea, también se desactiva, ¿no es cierto?, esa organización que había antes, porque también hay frustración, ¿no es cierto? Sofía decía como el tema de los independientes, y yo creo que hubo como una desilusión, porque se hiperpontificó como que los independientes eran unas personas distintas a todas las demás, y lo que vimos en la convención, que los independientes son no militantes, pero no significa que no tengan posiciones políticas, ideológicas, que muchos de los independientes, por no responder a organizaciones de la sociedad civil o de la política, finalmente no representaban a nadie, ¿no es cierto?, y que por tanto tomaron decisiones que después no tuvieron ningún correlato con la ciudadanía, y finalmente hubo un rechazo al texto. Entonces yo creo que también tenemos que poner eso en un lugar que nos permita tener una reflexión, para que no nos pase lo mismo con el tema de los expertos ahora, ¿ya? Yo creo que el eje de este tercer intento es el Consejo Constitucional, que son las personas que vamos a elegir el próximo 7 de mayo. Hoy día se constituyen dos órganos, que es el Comité de Expertos, elegido, ¿no es cierto?, por el Congreso, y el Comité de Admisibilidad, que es elegido por el Congreso, que viene a responder también como a esta desilusión que leyó la élite y muchos colegas también de la academia, de la ausencia de conocimiento experto, ¿no es cierto? Entonces dijeron, bueno, tengamos expertos que puedan hacer un primer paso, y yo creo que el rol de los expertos y del Comité de Admisibilidad es ese, ¿no es cierto? Pero el órgano que va a deliberar y que va a decidir, que va a votar, ¿no es cierto?, a partir de ese texto, es el Consejo Constitucional. Y eso no lo tenemos que olvidar, porque creo que la participación ciudadana también tiene que ir vinculada a esa elección de los consejeros constitucionales, ¿ya? O sea, la ciudadanía tiene que saber que se tiene que informar y participar para que cuando vote el 7 de mayo, recordemos que esa va a ser la primera elección de candidaturas con voto obligatorio, ¿ya? Nosotros hemos votado con voto obligatorio plebiscito, pero no candidatura. Entonces, ese proceso a mí me parece muy relevante para el proceso democrático futuro, porque sí, las personas con más restricción, porque es un órgano más pequeño que la Convención Constitucional, vamos a tener menos candidatas y candidatos, pero sí hay una elección de la ciudadanía ahí. Entonces, yo creo que hay que equilibrar, porque si no, también vamos a decir, los expertos vengan a solucionar, y yo creo que no es así. O sea, yo creo que lo que donde tenemos que poner el mayor énfasis es en la deliberación democrática. Y ahí va a estar la participación electoral de la ciudadanía, lo que de alguna manera puedan organizar las universidades. Pero ahí también quiero hacer un punto, porque
yo creo que Chile en los últimos años ha recogido experiencia en participación ciudadana constitucional. Estuvo el proceso de la presidenta Bachelet del año 2016, donde hubo alta participación ciudadana. Más del 1% de la población participó activamente en algunos de los niveles de participación del proceso constituyente. Eso se sistematizó, se registró, se conoció, hubo unas bases ciudadanas del proceso constituyente, pero hubo mucha crítica de distintos sectores. Después, durante la Convención Constitucional, la participación fue muy inorgánica. Entonces, no es que la gente no participó, sino que no hubo una canalización de esa participación para tener resultados concretos, y creo que eso es algo que tenemos que visualizar en este proceso, porque la gente hizo cabildo, hubo iniciativa popular de norma, hubo audiencias públicas, pero la convención, creo que el déficit que hubo una secretaría de participación donde participaron, acuérdense, académicos de todo Chile, ¿ya? Que fueron los que diseñaron, los que sistematizaron, hubo participación de pueblos indígenas, pero eso no logró traspasarse al texto, porque los convencionales constituyentes de alguna manera leyeron que ellas y ellos eran los representantes, ¿ya? Por tanto, la participación no necesariamente se marcó, porque lo único que se ha podido medir son las iniciativas populares de norma. Como no hubo sistematización de los diálogos, no se puede saber, ¿no es cierto?, cuánto de esos diálogos realmente toman los convencionales constituyentes, pero hubo muchas iniciativas populares de norma que no se consideraron en el texto constitucional de la convención, ¿ya? Entonces, por eso hay frustración también, para lado y lado. Ahí está el punto de los procesos fallidos de participación ciudadana. Claro. Exacto, pero eso depende mucho de los representantes, por eso a lo que voy, porque los convencionales, los consejeros constitucionales que vamos a elegir en mayo, son los que van a considerar o no la participación, ¿ya? Entonces, eso es importante discutirlo y debatirlo, ¿ya? Igual la tienen los expertos en caso de que haya discrepancia, en caso de que no haya posibilidad de acuerdo. Se conforma una comisión mixta, claro, de expertos y gente del consejo, pero en caso de que esa comisión mixta no logre acuerdo, de todos modos quien tiene la última palabra es el consejo experto. Entonces yo creo que acá el problema está en que dentro de la arquitectura de este nuevo proceso, el consejo constitucional de las personas que son elegidas por la ciudadanía quedan en una posición de desventaja, ¿no? O sea, hay una consideración menor de esa importancia de ese órgano democrático electo de lo que hay en otros procesos. Por ejemplo, el caso, no sé, de Sudáfrica, el rol de los expertos era simplemente de árbitro, ¿no? Cumplían este rol como del comité de admisibilidad. Pero acá tenemos un comité de admisibilidad, un consejo de expertos y un consejo electo. Entonces, en esa correlación de fuerza, evidentemente que la participación vía democracia representativa queda en una posición bastante desaventajada. Por eso creo que es importante también, y va a ser muy importante, y creo que puede ser un proceso, o podría llegar a ser un proceso exitoso, también si es que este consejo de expertos no se toma esto en ánimos de, bueno, hay que empezar todo de cero, ¿no? Sino que retoma esta experiencia de diálogo ciudadano, tanto el proceso constituyente de Bachelet, que está todo sistematizado, y si uno mira el proyecto de constitución de Bachelet, no hay mucha correlación entre esa sistematización y el proyecto presentado. Entonces, ver esos dos documentos. Y por otro lado, también las experiencias de participación y la propuesta constitucional que fue rechazada, ¿no? Porque en realidad, como propuesta misma, a lo mismo que pasa con el proyecto de Bachelet, que fue presentado pero nunca discutido, hay varias cosas que en realidad hay acuerdo, ¿no? O sea, hay cuestiones que, bueno, los mismos 12 puntos ya marcan una cierta base de cuestiones que no se pueden mover. Entonces, ahí yo creo que va a ser importante también en términos de relato, de la narrativa, cómo esta comisión de expertos dice, bueno, si estamos releyendo esta experiencia que ya tenemos acumulada en proceso constituyente. O sea, no es simplemente fracasos que se botan a la basura, sino que... Estoy totalmente de acuerdo, sí, con Sofía. Yo creo que eso, la comisión de expertos, aunque no tiene la obligación de hacerlo, debiera hacerlo. O sea, porque yo creo que también eso es... Yo creo que acá hay algo que falta y que faltó en la convención, que faltó también en el 2016, que es la disponibilidad al diálogo en contenidos constitucionales, porque el proyecto de Bachelet no se discutió, el Congreso no lo quiso discutir, y en la convención constitucional
faltó diálogo. Si uno mira de los 388 artículos y cómo se dio, ¿no es cierto?, el proceso desde las comisiones hacia el plenario, hubo como una suma de distintas ideas más que el diálogo y decir, ya, ok, vamos a hacer esto, y yo creo que eso la ciudadanía lo percibió como un texto donde faltó diálogo. Y yo no me refiero a, porque yo no estoy de acuerdo con esa hipótesis de que la derecha fue excluida. Yo no estoy de acuerdo con esa hipótesis. Yo creo que estuvieron incluidos, pero como en la Convención Constitucional no había ninguna mayoría, ¿ya? Porque fueron mayorías no había un grupo mayoritario, ¿no es cierto? Los 2/3 se fueron construyendo de sumas de distintas cosas, y eso fue generando finalmente que muchas personas no se sintieran identificadas, y finalmente llegamos, ¿no es cierto?, a al rechazo amplio de la población, que lo vamos a seguir estudiando por años, porque yo creo que es muy difícil decir cuál es la causa del rechazo así como lineal. Eso no es posible decirlo todavía. Ahora, y yo sé que lo que voy a preguntar es absolutamente interpretativo, ¿ah? No hay no hay cómo probarlo, ¿no? Pero el poder constituyente durante estos meses los ha ejercido el Congreso Nacional, y por lo tanto, independientemente de que ahora va a ser un ente con ciertos niveles de autonomía, pero que igual tiene que rendir cuenta, el órgano constituyente es un órgano a imagen y semejanza del Congreso Nacional, ¿no? O sea, es literalmente una hija de, o un hijo de. La pregunta de si ha primado en la deliberación del Congreso durante estos meses la función representativa o su condición de órgano de la política representativa, o más bien un cierto alivio de casta, ¿no? En el sentido de que en el proceso anterior la convención fue hostil con el Congreso Nacional muchas veces, planteó la eliminación del Senado, y uno podría deducir que hubo varias o varios que respiraron aliviados luego del resultado del plebiscito, y no necesariamente de la derecha y del centro, ¿no? Bueno, vuelvo a insistir, es una pregunta completamente interpretativa, pero es obvio que para que el proceso resulte bien, tendría que haber habido una alta conciencia del Congreso Nacional de crear un órgano que efectivamente lograra representar el estado de ánimo de la población. Bueno, ¿habrá primado eso o habrá primado más bien, como decía, el alivio porque lo anterior no resultó, y ahora qué bueno que nuevamente tenemos el control del proceso? Sofía. Bueno, nuevamente, yo creo que si se quiere que este proceso funcione, porque me quiero poner en ese Sí. supuesto, ¿no? Porque ya, o sea, siento que he estado llorando mucho sobre la leche derramada con este proceso constituyente que ha sido como muy complejo de asimilar luego de la derrota. Entonces, yo creo que si se quiere que este proceso funcione, con todas las características complejas que tiene, con los bordes, con los 3 órganos, bueno, con una serie de elementos que son complejos, ¿no? O sea, que no es fácil de asimilar. De hecho, explicar este proceso constituyente es muy difícil. O sea, tratar de hacer una pauta en simple de cómo van a ser los tiempos, qué es lo que va a ocurrir. O sea, de verdad parece como explicando así un videojuego muy complejo. Entonces, hay que todavía como dar ese paso también para poder generar cierta sensación de, bueno, por aquí hay un cierto camino. Creo que hay que dar una conversación abierta y muy franca con respecto a partidos políticos, y justamente con esta problemática que igual incluye justamente lo que significó lo que pasa con los independientes, ¿no? Creo que uno de los problemas también que venimos arrastrando de los procesos anteriores, y también incluso de la génesis de este proceso, como decía anteriormente, o sea, decir, bueno, los independientes son los responsables de este despelote, en realidad somos nosotros los que le entregan sobriedad, seriedad al asunto, porque somos los que sabemos hacer la política. Designamos a expertos que son evidentemente expertos en estas materias, pero que están en vinculación de alguna u otra manera con estos partidos políticos. Creo que hay que dar una conversación franca del sistema de partidos políticos, ¿no? Hay que dar una conversación abierta también de qué es lo que significa una organización política. En la propuesta constitucional rechazada justamente también ese era el problema, ¿no? Que no se hablaba de partidos políticos, se hablaba de organizaciones políticas en amplio, y únicamente para referirse a la regla de la paridad y el deber de promover la igualdad de género. Entonces, en ese sentido, creo que mientras no sepamos cuáles van a ser las instancias que medien la organización del Estado con la ciudadanía, que tienen que ser los partidos políticos, o si no van a ser los partidos políticos, ¿qué va a ser? O sea, ¿cómo los vamos a constituir? La verdad es que es difícil, ¿no? Porque en este momento hay también una desconfianza muy grande a eso, a cómo está organizada la política en la cotidianidad.
¿no? O sea, ¿a qué es lo que significa ser parte de un partido político? O sea, uno dice que es parte de un partido político y es como, mejor no meterse, ¿no? O sea, como, mejor ahí no, o sea, ese 2% de aprobación no ha cambiado, ¿no? Quizás fluctúa entre un 4%. Entonces, en esa línea yo creo que tenemos que es una cuestión importante, creo que hay que rescatar de la revuelta, o sea, la posibilidad de volver a hablar de política y organizarse políticamente. Es una cuestión que está costando mucho, y como decía Pamela, no solamente dentro de los partidos, sino que también dentro de los movimientos. Entonces, la posibilidad de volver a pensarnos como organizaciones, como colectivos, como movimientos, qué es lo que, por ejemplo, para los movimientos sociales también va a tocar una discusión de, bueno, queremos que nos regule la Constitución, queremos ser regulados institucionalmente, o en realidad nuestra organización tiene que darse por fuera de estos márgenes y que tenga otras lógicas de acción. ¿Qué es lo que esperamos de un partido político realmente? Justamente pensando en esto también que decía Pamela, o sea, de la imposibilidad de llegar a acuerdos mayoritarios dentro del Congreso, que es como el problema que tenemos actualmente, o sea, la imposibilidad de avanzar en materias legislativas relevantes para la ciudadanía por la sensación de que son puros como grupúsculos que se están moviendo en base a intereses que muchas veces tienen que ver con ganar la próxima elección, con ese cálculo, más que con lo que está pasando en la urgencia actual, ¿no? Y eso también es un problema y la gente lo ve. Ve esa sensación de que la carrera política, al final de cuentas, termina justamente convirtiendo a quien ingresa a eso, o sea, quien ingresa a la carrera de la política en general como una especie de clase, ¿no? Que tiene más privilegios, que tiene un mejor sueldo, que puede optar a mejores cargos, que puede poner a gente de su confianza o amigos o vecinos o, no sé, familiares dentro de cargos de poder. Entonces, la sensación de que uno se convierte en clase al entrar a la política es lo que tenemos que eliminar. Sí, bueno, ahí... Creo que ese es como el desafío mayor de este momento. Bueno, hartos temas que plantea Sofía, quedarían para hablar harto rato más. El tema de los partidos políticos, de cómo fortalecerlos, del sistema electoral, que es algo que se está hablando también de hacer ahí algunos cambios respecto de lo mismo que dice Sofía del Congreso, ¿no? Que ahora está muy fragmentado, ingobernable. También la pregunta de qué es un experto, que nos hemos hecho hace ya varias semanas, y lo que decía Pamela respecto del voto obligatorio eligiendo candidatos. Hay algunos que son bien críticos porque señalan que esto podría alimentar incluso los populismos. Bueno, nos queda 1 minuto y medio, Pamela, así que no voy a entrar en ninguna de estas materias, pero sí darte la palabra para ir cerrando. Sí, bueno, yo creo que me gustaría cerrar con todos estos temas que plantea Sofía, son temas muy relevantes que hay que pensar. Y por eso no olvidarnos en el debate constitucional la discusión sobre la cuestión orgánica, lo institucional, el sistema político. Porque la convención constitucional del sistema político no se cambió casi nada. O sea, fue esto de decir que no hay Senado y Cámara de Regiones, pero se sostiene el hiperpresidencialismo, no se habló del tema de los partidos, no se habló del sistema electoral, y yo creo que eso es clave para el futuro. Ya tenemos que tener más derechos, un Estado social, que yo creo que el gran consenso que se logró en el proceso anterior, y hay que sostenerlo ahora, pero también hay que hacer cambio en la estructura política institucional para democratizar más el sistema político. Y en eso no hay que perderse. O sea, creo que han habido avances en temas de igualdad de género, pero falta mucho en otras materias. Entonces, me gustaría como cerrar diciendo que empezamos un proceso, es más breve que el otro, pero es igual de importante con las condiciones limitadas que tenemos, pero esas son las condiciones que hay y en esa cancha hay que jugar lo mejor posible para avanzar y democratizar la política y para, yo creo que generar un Estado social democrático de derecho que nos permita abordar el tema de la desigualdad, que es el tema más importante que vivimos como sociedad. Bueno, grandes temas. Y como todo gran tema no se puede agotar en un solo panel. Así es que vamos a seguir en ellos como lo hemos hecho en el pasado. Sofía Brito, muchas gracias. Que tengas una buena semana. Muchas gracias por la invitación y bueno, recordar que esta semana tenemos el 8 de marzo también, así que un importante momento de reflexión y conmemoración para las organizaciones y la lucha feminista. Otro de los grandes temas que se nos quedaron, a ver si mañana lo tomamos. Muchas gracias, Pamela, que tengas una buena semana.
Muchas gracias a ustedes y sí, bueno, este 8 de marzo creo que también es un día importante para evaluar los avances de las mujeres y sobre todo para pensar en nuestros desafíos. Así es. Bueno, Monse, vamos a ir un breve alto y a la vuelta va a estar Claudio Medrano con ustedes. Vamos y volvemos. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todo